A partir de ahora, en Radio Universidad, repasamos letras íntimas. La vida, los sueños y la obra de los hombres y mujeres que forman parte de la historia a partir de sus cartas. Letras íntimas. Los personajes, su contexto y su época en su puño y letra. María Montessori. Si la ayuda y la salvación han de llegar, solo puede ser a través de los niños, porque los niños son los creadores de la humanidad. Aquí comienza Letras Íntimas, este espacio mágico donde nos acercamos a grandes personalidades a través de sus cartas. Hoy leeremos cartas de la señora María Montessori, que nació en Italia el 31 de agosto de 1870 y falleció en los Países Bajos en el año 1952. Fue una educadora, científica, médica, psiquiatra, filósofa, antropóloga, bióloga, psicóloga, devota católica, feminista y humanista italiana. Así comienza Letras Íntimas, un viaje en el tiempo. Actualmente puede parecer difícil comprender bien el impacto que tuvo María Montessori en la renovación de métodos pedagógicos del principios del siglo XX, ya que la mayoría de sus ideas hoy parecen evidentes. Pero en aquel momento fueron innovaciones radicales que incluso levantaron controversias entre los sectores más conservadores. María nació el 31 de agosto de 1870 en Chiaravalle, provincia de Ancona, Italia, en el seno de una familia burguesa católica. Sus padres fueron Renil Stoppani y Alessandro Montessori, militar de profesión y hombre muy estricto. Sin embargo, en su familia se reconocía el derecho a cierta educación de la mujer. Estudió ingeniería a los 14 años, luego estudió biología y por último fue aceptada en la Facultad de Medicina de la Universidad de Roma, La Sapienza. Su padre se opuso al principio, pero a pesar de ello terminó graduándose en 1896 como la primera mujer médico en Italia. Fue miembro de la Clínica Psiquiátrica Universitaria de Roma y más tarde estudió antropología y obtuvo un doctorado en filosofía, época en la que asistió a uno de los primeros cursos de psicología experimental. Es contemporánea de Freud y desarrolló su propia clasificación de enfermedades mentales. Cuando se unificaron las provincias italianas y se independizó Italia, hubo un deterioro en la situación económica del país. En ese momento se interesa por las condiciones sociales, especialmente de las mujeres. Participa en 2 congresos internacionales para mujeres, uno celebrado en Berlín en 1896 y el otro en Londres en 1900. Allí habló de las mujeres y de los niños, enfatizando las repercusiones que las condiciones de vida tienen sobre la sociedad. En 1898, en un congreso de Turín, expuso la importancia de la educación y atención a niños con deficiencias mentales y planteó la relación entre el abandono infantil y el desarrollo posterior de la delincuencia. Temas que hasta ese momento nunca habían sido tenidos en cuenta. Así que si además me permitís agregar, Cristina, a pesar de los años que han transcurrido, hay un montón de cosas que siguen teniendo muchísima vigencia, porque de algún modo todavía estamos tratando o intentando de revisar estrategias para que esto funcione mejor, ¿no? Exacto. Entre 1898 y 1900 trabajó con niños considerados perturbados mentalmente. Se dio cuenta de que estos niños tenían potencialidades que, aunque estaban disminuidas, podían ser desarrolladas y que eran dignos de una vida mejor sin representar una carga para la sociedad. En ese momento, decidió dedicarse a los niños durante el resto de su vida.
Observó a los chicos de una institución para niños ineducables, jugando con las migajas de la comida, porque no había ningún objeto más en el sitio. Vio que no se las comían, sino que las manipulaban, y se dio cuenta de lo que les hacía falta eran objetos para tocar, para jugar, para tener actividad, para cultivar su inteligencia y su personalidad. Y María Montessori intercambió correspondencia con grandes personajes de la historia mundial, como por ejemplo el psicoanalista Sigmund Freud, el filósofo y matemático británico Bertrand Russell, el luchador de la India Mahatma Gandhi, el poeta filósofo Rabindranath Tagore. Y aquí tenemos algunos fragmentos de algunas de estas misivas que recibió. Quedé profundamente conmovido al recibir su carta. Como todos aquellos interesados en el estudio de la psiquis del niño, simpatizo profundamente con sus esfuerzos, que muestran, además de un gran amor, la comprensión por el hombre. Y mi hija, que es una pedagoga analítica, se considera a sí misma como una de sus seguidoras. Estoy deseoso de firmar junto con usted la petición para la fundación de un pequeño instituto planeado por la señora Schatz. La oposición que mi nombre pudiera provocar, en la opinión del público, será vencida por el brillo que emana del suyo. Sinceramente, Freud. Nada más ni nada menos, ¿no? Bueno, y para estar en el clima de esta época y de este tiempo, hay un tema musical de la película María Montessori, Una vida por los niños. ¿Vamos Hermosa a escucharlo? película, sí, vamos a escucharlo. Y este tema que acabamos de escuchar forma parte de la película, hermosa película que vi, gracias por recomendármela, Silvia, una vida per i bambini, o una vida por los niños, ¿no? Donde se ve toda la vida de María desde que ingresa a la universidad, la lucha que tiene que hacer contra los hombres, contra la sociedad, contra su propia familia, cómo se enamora además, ¿no? Toda una parte romántica y cómo ella va venciendo todos los obstáculos y dedica su vida a trabajar por los niños, ¿no? Así es. Y a educarse. Lo que me llamó también la atención es que ella se daba cuenta de que necesitaba ella formarse continuamente. Sí, sí. Entonces nunca dejaba de estudiar, Sí. nunca dejaba de aprender en pos de brindarle una mejor educación a los demás. Sí, eso es la verdad que es una vida muy, muy comprometida y dedicadísima hasta los últimos días, justamente a estudiar y a tratar de mejorar en lo posible en la educación de los niños, ¿no? Sobre todo, como decíamos, niños con más dificultades que otros. Claro. Bueno, también entabló relación con Russell, quien le escribió: siempre he sabido que la señora Montessori eliminó la disciplina y me pregunto cómo puede manejar un salón lleno de niños. Al mandar a mi hijo de 3 años a una escuela Montessori, descubrí lo rápido que se convirtió en un ser humano más disciplinado. La idea fundamental es simple. La disciplina consiste no en una coacción externa, sino en hábitos inteligentes que se llevan espontáneamente a una actividad responsable. Lo que es sorprendente es el éxito en encontrar la forma de encarar esta idea en la educación. Por ello, la señora Montessori merece el más elevado reconocimiento. Y esto lo escribía Bertrand Russell. Y la verdad era visible que poco a poco los niños rebeldes iban modificando sus conductas, se volvían amables, respetuosos, aprendían con interés, con entusiasmo.
eran 60 niños. En vez de imponerles reglas y de llenarles la cabeza de datos, les dejaba libre su espíritu. Cuando a los 4 o 5 años aprendían a leer y escribir, como un proceso natural, el mundo se conmocionó. Así, San Lorenzo dejó de ser un centro de control de niños y se convirtió en un centro de investigación, donde se desarrollaba el niño con dignidad, libertad e independencia. Tenían la libertad justamente de ser activos y la responsabilidad de saber cómo usarla. En 1909 se da el primer curso de guías Montessori. A este primer curso asisten personas de todas las profesiones. Al terminar el curso, a petición de los varones Franchetti, escribe su primer libro, El método de la pedagogía científica. Ahí establece el desarrollo de los materiales y el fundamento de su método. En 1912, Alexander Graham Bell y su hija invitan a Montessori a Estados Unidos y abren la primera casa de niños en ese país. Las escuelas en Estados Unidos se multiplican y se forman la Asociación Americana Montessori, que encabezaron Bell y Margaret Wilson, hija del presidente Wilson. Este auge del método Montessori en Estados Unidos termina de forma abrupta con el profesor William, que en 1914 escribe el libro El método Montessori examinado, en el que declaró la teoría Montessori como obsoleta y con duras críticas la extermina. Kilpatrick era un reconocido profesor de la Universidad de Columbia y sus palabras tuvieron un profundo impacto en el pensamiento de sus colegas. En este mismo año escribe La autoeducación en la escuela primaria. En 1926 se funda la Real Escuela del Método Montessori con el apoyo de Benito Mussolini. Las escuelas y los centros de entrenamiento se multiplican en Italia. Empiezan a aparecer también en países como Alemania. Más tarde, Montessori renuncia a la ayuda de Mussolini, quien quería adoctrinar a los niños para sus fines justamente de guerra, lo cual es totalmente incompatible con la libertad tan fundamental en la filosofía de Montessori. El Duce manda cerrar todas las escuelas, así como Hitler cierra todas en Alemania. Entonces, María Montessori abandona Italia, se va a Barcelona a los 64 años y allí tiene que empezar desde el principio. En 1929 funda la AMI, que sería la encargada de salvaguardar los legados de la doctora Montessori. Su sede está en Holanda y la continúa dirigiendo Mario Montessori y luego su nieta. En 2007 el presidente es el belga André Rotherfroid, quien fue director de UNICEF. En 1935 continúa con su método en Barcelona. En 1938 publica su libro El niño, el secreto de la infancia. Y en 1939 la Sociedad Teosófica de la India la invita a ese país y se va con su hijo Mario. Al poco tiempo estalla la Segunda Guerra Mundial y debe permanecer en este país. En esta época los ingleses dominaban la India y aunque le permitieron seguir trabajando, no la dejaron salir. Mandan a su hijo a un campo de concentración de trabajo en India, mientras ella se dedica a trabajar con los niños de primaria y aplica su método del libro de 1912. En 1939, cuando vive en la India, desarrolla el trabajo con los niños de taller e inicia la primaria Montessori. Expresó entonces que el adulto solo puede ofrecer al niño los medios necesarios y enseñarle a usarlos, y que él debe desarrollarse por sí mismo. El desarrollo es personal y nadie lo puede hacer por el otro. En esta época nace su interés por los niños de 0 a 3 años, y dice que la educación debe iniciarse desde el nacimiento. Desarrolla así las comunidades infantiles como propuesta para sustituir las guarderías. Cuando finaliza la guerra, regresa a Holanda y reanuda la propagación de sus ideas. Se abren más escuelas Montessori. Se inicia el movimiento a nivel mundial. Recibe la Legión de Honor de Francia por su destacada labor en el campo educativo.
y también una condecoración honoris causa de la Universidad de Ámsterdam, y allí es propuesta 3 veces para el Nobel de la Paz. Gandhi le escribe: en usted, más allá del amor por los niños, está su esfuerzo por educarlos, a través de sus numerosas escuelas, obteniendo lo mejor de ellos. Usted ha señalado acertadamente que si vamos a alcanzar la paz en este mundo, necesitamos empezar con los niños, ya que si ellos crecen con su natural inocencia, no tendremos que luchar ni tendremos que tomar resoluciones estériles u ociosas, sino que a través del amor llegaremos a todos los rincones del mundo, cubriéndolo con paz y con amor, de los que consciente o inconscientemente el mundo está hambriento. Por su parte, Tagore le escribe: es un placer tener noticias suyas y recibir sus buenos deseos, a los cuales correspondo afectuosamente. Como usted sabe, soy un gran admirador de su trabajo en educación, y junto con mis compatriotas pienso que es muy afortunado de que en la India podamos contar con su guía, en la manifestación creadora de nuestra personalidad. Tengo confianza en que la educación de los pequeños, que debe fundamentar todo el trabajo de la reconstrucción nacional, encuentre una nueva y perdurable inspiración en su presencia. Con todo cariño, saludos cordiales, Rabindranath Tagore. Vamos a compartir ahora una breve entrevista realizada a María Montessori, cuando ya es una mujer muy mayor. Es una forma de acercarnos un poco a la forma que tenía ella de hablar también. María Montessori, la genial renovadora de los sistemas de educación de la infancia, regresó a su patria. Nos contará algo sobre su exilio. No venía a la Italia desde el 34, el año en el que cerraron todas las escuelas con mi método. Me quedé en Europa hasta el 39. Después fui a la India. Ahí me quedé por 7 años, de los cuales 5 años estuve presa, como enemigo italiano. No podía moverme en ningún lugar. Pero venían de todas las partes los hindúes a mí, y fue así que pude preparar casi 1.500 maestros. ¿Cuánto tiempo se quedará en Italia? Estoy como huésped del gobierno italiano por 2 meses. Creo que sea para retomar mi método en las escuelas y para aplicar a la nueva educación mis principios. Después iré por algunos meses a la India. Después, si Dios quiere, regresaré a Europa. Si los niños supieran quién es Montessori, este homenaje sería plebiscito. El suyo es un método de liberación moral y mental de la infancia. A las pequeñas alas que se abren, esta mujer infunde la valentía y la responsabilidad de intentar el vuelo. En 1947, María escribe una carta muy significativa a los jefes de gobierno de todos los países y extraemos lo siguiente: la infancia me ha mostrado que la humanidad es una. Todos los niños hablan a la misma edad, no importa su raza, ni sus circunstancias o las de sus familias. Caminan, cambian los dientes, en ciertos periodos determinados de su vida. En otros aspectos también, especialmente en el campo psicológico, son similares, emocionándose de la misma manera. Los niños son los constructores de los hombres que edificarán tomando el entorno, el lenguaje, la religión y las peculiaridades no solo de la raza, no solo de una nación, sino de todo el barrio en donde se desarrollan. El niño es el ciudadano olvidado, y si alguna vez los hombres de Estado y los pedagogos llegasen a comprender la extraordinaria fuerza que late en la infancia por lo bueno o por lo malo, siento que le darían prioridad por encima de cualquier otra cosa. Todos los problemas de la humanidad dependen del hombre, y si no se le presta atención durante su construcción, los problemas nunca serán resueltos. Al hombre se le debe cuidar su desarrollo desde el inicio de su vida, cuando los grandes poderes de la naturaleza están trabajando. Solo entonces podemos tener esperanzas de idear una mejor comprensión internacional.
María Montessori, para todos los que no la han conocido, es la que después va a ser la precursora de todo el método pedagógico en Latinoamérica de los jardines de infantes. Y aún hoy se la recuerda con mucho respeto, justamente, sobre todo en jardines de infantes en Latinoamérica. En el resto del mundo hay escuelas Montessori por todos lados. Y para la época en que ella plantea todo esto, era un avance enorme porque, como hoy decíamos, Cristina, aún hoy hay situaciones en las que se hacen intentos de modificar para atender mejor a los chicos y ya que tengan justamente la posibilidad de desarrollar su aprendizaje en libertad, ¿no? Sí, como ella dice, el niño es el ciudadano olvidado, y qué pena que aún hoy en el 2014 todavía hayan niños que son el ciudadano olvidado. Así es. Y como también decía que esta frase que dijimos hace un ratito, ¿no? La salvación se encuentra en el niño. Justamente los niños tienen todas las posibilidades y todo el futuro. Entonces, bueno, de alguna manera este programa lo hemos también dedicado no solo a la figura de María Montessori, sino a todas las personas que respetan y trabajan con respeto justamente hacia los niños, ¿no? Hacia la educación. En la película también se ve que ella en su vida personal sufre mucho porque es madre soltera y por las leyes italianas el padre del niño se lo saca y se lo da a otra familia, y aún así María nunca se alejó de su hijo, siempre lo visitó, siempre estuvo en contacto, siempre viajó para estar con él, hasta que finalmente él crece y puede vivir juntos. Además de vivir juntos, él continúa el legado de su madre y se convierte en un gran educador, Mario Montessori. Bueno, y ella vivió 3 guerras, por eso justamente se cuestionaba mucho sobre el futuro de la humanidad, ¿no? Y como dijimos, trabajó con convicciones para que el niño, que era un ser para ella muy valioso, había que ayudarlo a desarrollarse. Toda su vida, como dijimos hoy, estudió, trabajó y difundió esta filosofía. Y terminó su vida en Holanda poco antes de una planeada visita a África, donde estaba invitada por el presidente de Ghana. Y así estamos llegando al final. Al final de nuestro programa, hoy dedicado a una gran mujer. ¿Y quién será nuestro próximo o próxima invitada, Silvi? Tenemos a una próxima invitada, me parece, ¿no? Una mujer nuevamente, en este caso una escritora muy conocida que se llama Virginia Woolf, que además también el cine ha hecho varias películas que tienen que ver con hermosas ella. Películas. Así que bueno, agradecemos a todos una vez más, en la operación técnica a Estefano, en la producción al señor Romualdo Vera, a la señora Marcela Garbiero. Les volvemos a recordar que se pueden contactar con nosotros a través del Facebook Letras Íntimas. Así es, y una vez más les vamos a proponer, como lo hicimos hace un tiempito atrás, que si tienen ganas de que hablemos de alguien en particular a través de las cartas, nos propongan. Ya hay una propuesta que vi escrita el otro día, tenemos que empezar a trabajar en eso. Así que bueno, estamos llegando al final de Letras Íntimas. Un viaje en el tiempo. Aquí terminamos de leer Letras Íntimas. La vida, los sueños y la obra de los hombres y mujeres que forman parte de la historia a partir de sus cartas. Letras Íntimas. Los personajes, su contexto y su época en su puño y letra. Nos reencontramos el próximo jueves a las 20:30 horas por AM 1240, Radio Universidad.